se esté quedando ahí dando vuelta que me quieran decir. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, y otra cosa importantísima. Próxima clase, yo cambié los horarios, ¿sí? Que en el caso de ustedes, grupo 155, ya, esos ya están confirmadísimos, ¿sí? Y no quiero que desesperen, porque no sé si lo vieron. esperen. Marzo, hasta el fin del curso, puse cursos los días sábados, ¿sí? El de ustedes, y esperen sin desesperar, el de ustedes quedaría de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Tempranísimo, van a estar dormidos, pero les digo esto, hay gente que le va a servir. ¿Por qué? Porque quizás trabaja y los sábados le va a venir bien y se lo va a sacar de encima temprano. Si alguno tiene algún problema con el horario, yo el sábado voy a estar dando clase todo el día, desde las 7 de la mañana hasta el último grupo lo empiezo a las 8 de la noche, intercalado, no es que es continuo, tengo unos breaks en el medio, pero lo hago todo el sábado. Si alguno no puede en ese horario y puede más tarde, porque quizás trabaja a la mañana, porque habla con el tutor, y yo tengo oferta durante todo el día de cursos, pero tienen que gestionar con el tutor el cambio de horario. Obviamente la clase que ven conmigo es la misma, la que les doy a ustedes a las 7 de la mañana, y con las mismas ganas le voy a dar a la gente de las 8 de la noche, no es que menos ganas, pero les digo porque quizás haciendo un cambio de horario quizás se les complique. Entonces, si alguno, y tengo 2 grupos que me quedan en la semana, todavía no tengo confirmado exacto el horario, pero me quedan en la semana. Pero si a alguno le viene bien y no puede a las 7 de la mañana, tengo otro de 9 a 11, tengo otro de 1 a 3, de 3 y media a 5 y media, de 18 a 20 y de 20 a 22. Entonces, todo el día va a haber clases. Entonces, ustedes hablan con el tutor, le dicen, explican si no pueden en ese horario y se cambian. Si no, la próxima clase nos vemos sábado de 7 a 9. ¿Bien? Y ya ese horario va a permanecer hasta el fin del curso, ¿sí? Hasta la última clase, fin del curso, ya vamos a estar por la clase 9 y creo que son 13 clases. Así que más o menos no nos quedan tantas clases sincrónicas. Así que espero, también creo que el sábado va a estar bueno porque los que trabajan en la semana y no se pueden conectar, tienen una opción más para conectarse, al que les sume la clase sincrónica, bienvenido, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. ¿Dudas, consultas? Habiliten micrófono, me escriben por el chat que los voy leyendo. Así que vamos a empezar. Miren que les comparto ahí pantalla. Bueno, listo. Entonces, ustedes tienen estos 3 archivitos. Esto se los paso como para que ustedes sepan lo que tienen que mirar, porque yo hago referencia a ejercicios de guías que yo trabajo, ¿sí? Eso ni se preocupen. Tienen 3 archivos, ¿sí? Uno que es la parte de estructura de iteración definida y condicionada, uno de vectores o arrays y otro de matrices. ¿Qué es lo importante que tendrían que, si quieren, si les suma, consultar de estos 3 ejercicios? De estos 3 archivos, en esto yo explico el fundamento de por qué utilizar una estructura u otra, ¿sí? ¿Por qué iría con una estructura definida? ¿Por qué iría con una condicionada? Y cosas importantísimas que son muy similares en Java y en C, ¿sí? Operadores que vamos a incluir utilizando este tipo de estructuras. Bueno, manejo de un ciclo for, ¿sí? Como tengo una variable que me itera, me controla el inicio, el fin y el incremento o decremento en el caso que sea necesario. ¿Para qué vamos a usar contadores, sumadores, acumuladores que necesito siempre, absolutamente siempre, tenerlos inicializados en 0 de manera que yo pueda hacer el proceso de contar o de acumular correctamente? Y lo importante en esto es el tema de la estructura condicionada, ¿sí? Que ustedes tengan muy presente, pero muy presente, y es un error bastante habitual cuando uno empieza a programar, la doble lectura en un ciclo de iteración condicionada. Recuerden que la iteración definida, nosotros sabemos de antemano qué cantidad de veces vamos a repetir la operación, mientras que acá no lo conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que repetir, pero no sabemos cuánto, ¿sí? Puede ser que lo hagamos 1, 2, 3 o ninguna. Eso también es importante. El ciclo
while, que sería este caso, el condicionada, no tenemos no sabemos qué cantidad de veces, incluso puede no repetirse nunca. Entonces siempre voy a tener en mi ciclo una doble lectura, una primera lectura antes del inicio del ciclo. Perdón, denme un segundito. Un segundito, chicos, ya, espera un segundo. Ahí estamos, retomamos, perdón. Ahí está, esperen que ya les vuelvo a compartir, ahí estamos. Entonces, me escuchan, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí, no? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ay, genial, bueno, perdonen, ¿eh? Entonces, les decía que importantísimo en esta parte, digamos, de las estructuras, qué parte es importante que ustedes tengan presente o recuerden en el momento siempre que estén trabajando iteración condicionada, necesitamos una doble lectura. Les digo, es un error súper habitual que hacen una primera lectura y después me olvido abajo, antes del cierre del while, de hacer esa segunda lectura, entonces mi ciclo queda en un bucle infinito del cual no puedo salir, ¿sí? Porque no tengo esa segunda ejecución. Lo otro, tener presente que siempre los ciclos condicionados se ejecutan siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tenemos que utilizar el ciclo similar a este, pero do while, que no es muy parecido, pero no es igual, uno a veces le cuesta pensar cómo armar la condición. En los ejercicios que tenemos les puse ejercicios utilizando ciclo do while. ¿Para qué se usa básicamente el ciclo do while? Para hacer validaciones de ingreso de datos, ¿sí? Cuando ustedes tengan que pensar en que tengo que validar, tengo que utilizar un ciclo do while. ¿Por qué? Porque el ciclo do while, a diferencia del while, que dijimos eventualmente no lo voy a ejecutar nunca, bueno, el ciclo do while sí al menos se va a ejecutar una vez. Yo voy a comprobar o verificar ese primer ingreso de datos y si no cumple la condición, que ahí es a veces donde viene que un poco se confunden, si no se cumple la condición, porque la condición en vez de estar arriba va a estar abajo, si no se cumple esa condición, ¿sí? Yo tengo que armarlo de manera que si se hace verdadera, yo repita el ciclo y siempre es contrario a lo que estoy buscando. Entonces a veces un poco se confunde cómo armar esa condición, sobre todo en el ciclo do while, que es el que a veces más cuesta para armarlo. Por eso les hice algunos ejemplos para que, dentro de todo lo que les pasé, para que tengan ahí de código. Pero, a ver, iteraciones, repetición de código, la del ciclo for creo que es la más sencilla. Podemos anidar ciclos, unos, otros, o sea, pueden ser dos for, un while, ¿sí? Podemos anidar ciclos o al revés, un while y un for adentro, no hay ningún inconveniente, incluso podemos tener ciclo for con do while adentro, ¿sí? Los podemos utilizar todos en conjunto, simplemente tenemos que saber cuándo es necesario utilizar cada uno y de qué manera esperamos que lo utilicen para que la implementación sea correcta. Entonces, ¿qué sacan básicamente de esta parte? De este primer archivo, esto, manejo de ciclos y tener presente cuál vendría a ser la operatoria de esos ciclos. En el segundo, que les puse lo que es la teoría de vectores y algoritmos de búsqueda máximo y ordenamiento. Quizás lo de vectores no les interese tanto toda la primera parte en donde les cuento que es un vector. Sí, suma que ustedes entiendan, por más que no se metan en la teoría, que entiendan que es un vector. Y sí es fundamental, que creo que en la teoría ahí del módulo 6 lo tienen un poco al pasar, entender que siempre un arreglo donde después nosotros seguramente dentro de ese arreglo metamos objetos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Siempre tienen que ser, primero, tener una dimensión definida de antemano. Nosotros tenemos que darle una dimensión a nuestro vector, ¿sí? Tenemos que saber cuál va a ser la cantidad de celdas que va a contener nuestro vector. Y lo segundo es saber el tipo de dato. Esto no quiere decir que yo pueda poner, y después ahí se va a complicar un poquito, que vamos a ver en uno de los ejemplos, aplicar polimorfismo dentro de lo que
programación orientada a objetos, porque yo puedo poner objetos que si bien sean del mismo tipo de dato heredado, después sean de distinto tipo particular, pero tengo esta particularidad de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Yo heredo de una clase padre y ese vector es de ese tipo de datos, ¿sí? Perteneciente a la clase padre. Pero si no es ese caso, si yo defino un vector de enteros, será todo de enteros. Si defino un vector de datos reales, será todo de datos reales, ¿sí? Pero tengo que conocer dimensión y tengo que conocer tipo de dato en el que voy a almacenar todos los elementos. Elementos en un vector siempre inicializan en 0, lo mismo que las matrices, sea para filas, para columnas. Siempre mi primer elemento va a estar ubicado en la posición 0 correspondiente. Y a partir de ahí empezaré a hacer el algoritmo o el recorrido del vector, ¿sí? Eso también es importante al momento que empezamos a manejar los vectores. Entonces, bueno, acá carga secuencial de un vector, tienen ahí algunos ejemplitos. Acá, ¿qué es lo importante en esto? Lo que ustedes tienen que rescatar de este archivo, esto, búsqueda secuencial. Empiezan los algoritmos específicos trabajando con arrays, ¿sí? Entonces, una búsqueda secuencial quiere decir que yo tengo un array de cualquier tipo de dato, no importa, cargado en memoria, y yo necesito ir a buscar si dentro de este array o de este elemento, de este vector, existe algún valor a buscar. Y acá empieza, ¿sí?, el tema a tener en cuenta. Los datos, ¿sí?, ¿están repetidos o no están repetidos? ¿Sí? Y ahí empieza un poco la lógica de la problemática que estamos resolviendo. Si yo estaría recorriendo un array de, por ejemplo, de códigos de producto, de DNIs, de legajos, puedo entender que si yo encuentro el elemento a buscar, me dicen, búscame si está el legajo 1000. Bueno, ese legajo 1000 va a ser único, ¿sí? Porque se supone que ese valor, al ser un array de legajos, no va a ser un valor que esté repetido. Ahora, si yo estoy buscando un valor de precio, ¿sí?, un valor de un importe de un precio de un producto, es probable que varios artículos puedan tener el mismo valor. Entonces, ahí está cómo yo implemente el algoritmo de búsqueda. Bien, un tipo de búsqueda, hay distintos tipos, yo acá les muestro un algoritmo que es el más sencillo, obviamente, quizás no es el más optimizado, hay otros tipos de búsqueda, pero el más sencillo por el que uno empieza a entender los algoritmos, que es la búsqueda secuencial. Entonces, obviamente esta búsqueda secuencial tiene, esta es una opción un poquito mejorada. Lo que hace es, la idea ¿cuál es? Yo necesito recorrer todo mi array, ¿sí? ¿Y cómo es esto de recorro todo mi array? Bueno, acá tenemos dos caminos. O lo planteamos con un ciclo for, porque yo ya conozco, ¿sí?, la dimensión de mi vector, entonces voy a recorrer, si mi vector tiene 10 posiciones, ¿qué es lo que haría yo? Recorrer las 10 posiciones y fijarme en posición a posición. Si encuentro el elemento que estoy buscando, bueno, le digo, encontré el elemento y ya está, ¿sí? Y continúo. Y otra forma, ¿por qué esto no sería lo mejor, ¿sí?, la mejor opción? Porque vamos a suponer que estoy recorriendo en un vector, como dijimos, de legajos, ¿sí? Y resulta que yo encuentro el elemento a buscar en la primera posición. ¿Qué pasa si yo lo hago con un ciclo for? ¿Cuál sería la desventaja en ese caso? ¿Cuál sería la desventaja si yo lo hago en ese tiempo, porque tiene que recorrer toda digamos, la secuencia. Claro, exacto, yo lo encontré en la primera posición, de una lo encontré. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo un ciclo for que no corta hasta que no cumple todo el ciclo, voy a recorrer igual todo el vector buscando algo que ya encontré, ¿sí? No tiene sentido. Pero, bueno, es una forma, quizás no sería lo más lógico, pero lo puedo hacer así, sí, lo puedo hacer así. Una forma de mejorar, ¿sí?, esto sería de esta manera, una posible forma de mejorar esto sería una forma de esta manera, en donde yo lo que voy a hacer, en vez de manejar un ciclo for, manejo un ciclo while, con una condición. Entonces, tengo acá una variable, esta pos,
¿sí? Que tenemos acá, que la iniciamos en -1. ¿Y por qué la iniciamos en -1? La iniciamos en -1 porque digo, bueno, a ver, yo voy a pensar un valor, ¿sí? Que yo sé que no existe en mi vector, no existe posición posible en mi vector que valga -1, ¿sí? Entonces, como no existe esa posición, digo, bueno, listo, yo digo, -1 quiere decir que no lo encontré, es como una bandera, ¿sí? Digo, -1 quiere decir que no lo encontré. Entonces, yo voy a controlar dos condiciones para seguir buscando. Uno es esta primera que tenemos acá, que lo que estoy diciendo es que en la posición donde yo estoy ubicada en mi vector, todavía no llegué a la cantidad total de elementos que tiene mi vector. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía me queda lugar por recorrer en mi vector. Y la segunda condición que se tiene que ir cumpliendo es que todavía no haya encontrado el elemento, ¿sí? Entonces, mientras que no haya llegado al fin del vector y que no haya encontrado mi elemento, sigo buscando. Quiere decir que todavía no encontré nada o que no terminé de recorrer el vector y capaz que no estaba, no existía esto que estoy buscando. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es hacer una comparación entre la posición en el vector y el elemento que estoy buscando, ¿sí? Y si esto se da, si encuentro algo que es igual, quiere decir que lo encontré. Y fíjate lo que hago. A pos le cambio el valor por la posición en el vector. Le pongo i. Entonces ya no vale más -1 en este caso. Valdrá la posición en la que encontré. A partir de 0, ¿sí? La cantidad de elementos -1, cualquier posición. Y si no, si vengo por la parte falsa, me incremento para moverme a la siguiente posición dentro del vector. Entonces, fíjate que voy a ir repitiendo esto, pero se va a cortar o porque encontré el elemento o porque, bueno, ya llegué al final del vector y listo, no tengo más para recorrer y se terminó, ¿sí? Entonces, ahí voy a devolver pos. Esto lo puedo pensar, esto que tiene el simbolito de función, ¿sí? Esto sería como una función, ustedes lo pueden pensar como método, ¿sí? De la búsqueda. Entonces, si ustedes tuvieran un empleado, ¿sí? La clase empleado y tuvieran que buscar un empleado, bueno, lo pueden pensar como un método que trabajaría de esta manera. Quizás alguno de estos elementos que están llegando como parámetro, en el caso de una clase, serían parte de los atributos y no necesitarían pasarlo, ¿bien? Entonces acá quizás lo que vendría por parámetro en un método en una clase sería el empleado a estar buscando, ¿sí? El resto lo tendrían seguramente ¿cómo se llama? Como atributos de la clase. Pero lo pueden pensar de esa manera. Entonces, un algoritmo que tienen acá presente, esto está codificado en C, si lo piensan un poquito, en Java no es muy diferente, pero para que ustedes tengan presente algoritmo de búsqueda. Es un algoritmo de búsqueda secuencial que está mejorado porque tiene presente que si yo encuentro antes el elemento, corto la búsqueda. ¿Bien? Después tienen algoritmo para cargar vector sin admitir valores repetidos. Esto también lo pueden tener en cuenta porque en algunos ejercicios le van a pedir. Fíjense que como no tengo que ingresar repetidos, tienen acá la utilización del ciclo do while para, recuerden que les dije, ciclo do while siempre asócienlo con una validación en el ingreso de los datos y precisamente lo que voy a estar validando es que lo que me ingresa no implique la repetición de un valor ya ingresado previamente. Entonces, como está implicando eso, aprovecho el ciclo do while y encima lo mezclo con algoritmo de búsqueda, entonces puedo mezclar las dos cosas, ¿sí? Después, bueno, tiene el tema máximos y mínimos, que también tienen ejercicios en el módulo 6 de máximos y mínimos, igual tienen algunos resueltos. Acá tenemos dos cosas a tener en cuenta. Yo se los hice un poquito distinto a lo que está acá. En los ejercicios igual se los voy a mostrar, pero importante, tengo que buscar un máximo o un mínimo. A los fines prácticos en la codificación da igual, cambiamos el sentido del signo, ¿sí? De la comparación. Ahora, ¿cuál es el problema con los máximos y mínimos? Yo tengo que saber nuevamente si el máximo y el mínimo es único. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector y me dice, listame cuáles son los valores máximos. Si me dice ya cuáles son, ¿sí? Quiere decir que puede haber varios. Y esa metodología de buscar varios implica que yo voy a tener que hacer una doble recorrida del vector.
La primera es para identificar cuál es el valor máximo, aunque se repita, no importa. Y la segunda es para volver a recorrer el vector y encontrar en todas las posiciones donde ese valor que acabamos de encontrar como máximo se repite, ¿sí? Entonces, es un doble recorrido vector. Ahora, si yo tengo un único máximo o un único mínimo, ¿sí? Eso tiene que estar explícito en el problema a resolver. Bueno, tengo un solo cálculo de máximo, informo el máximo y se terminó ahí el algoritmo, ¿bien? Entonces, acá tenemos algoritmo de cálculo de máximo y algoritmo de segunda recorrida buscando la repetición de un máximo. Si fuera para un mínimo, cambian acá el sentido del signo y funciona igual, ¿sí? Entonces, algoritmo para máximos múltiples, si se quedan solo con la función de máximo, algoritmo para cálculo de máximo. ¿Bien? Y lo otro que también tienen en uno de los ejercicios de vectores, el concepto de vectores paralelos, ¿sí? A veces les va a pasar que tienen que resolver alguna parte de algún algoritmo que implica tener dos vectores en paralelo. Cuando tenemos vectores en paralelo, ¿sí? La realidad es que lo que estamos haciendo es relacionando datos por posición, ¿sí? Por ubicación dentro de un vector. O puede ser un vector y una matriz, o sea, una matriz con un vector en paralelo, por filas o por columna, depende del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que importa en esto? Yo tengo que tener muy presente, ¿sí? Porque fíjense lo que estamos diciendo, que los datos cargados en los vectores, en este caso tenemos un vector de código, un vector de precios, ¿sí? Van a estar relacionados posición a posición, es por ubicación, ¿sí? No es que tengo otra cosa que los relaciona, ¿sí? Es la ubicación. Yo sé que para el código que está en la posición 0, que en este caso es 1000, el precio que le corresponde es el precio que encuentro en la posición 0 del vector precio, o sea, 100,20. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo en estos vectores o en alguno de estos vectores fuera a aplicar un ordenamiento, ¿sí? Un ordenamiento, el ordenamiento modifica la ubicación de los datos originales del vector, ¿sí? Me los va a ir modificando, me los va a ir moviendo de lugar. Entonces, si yo llego a tener que aplicar algún tipo de algoritmo, como puede ser el ordenamiento, sobre vectores que estén en paralelo con otros o con las matrices, yo necesito ir moviendo las cosas, ¿sí? A la par. ¿Sí? Entonces, si yo ordeno código, tiene que haber uno que es el que manda. Por ejemplo, si yo digo, quiero ordenar los códigos de mayor a menor. Bueno, entonces, si este es el que manda, en el momento que yo la posición 4 lo paso a la posición 0, tengo que hacer inmediatamente lo mismo con el otro. La posición 4 la paso a la posición 0. ¿Sí? Y hago el intercambio como corresponde. Entonces, sí tener presente este concepto. Cuando ustedes apliquen por algún motivo vectores paralelos, si tienen alguna cosa que está, algún algoritmo, alguna operación que esté modificando la ubicación de los datos en un vector que tiene otra cosa en paralelo, atención, que lo tienen que hacer en conjunto. ¿Bien? Bueno, y después al final de este archivito tienen lo que son ordenamientos, que también lo están trabajando dentro del contenido de la unidad. Importante, tipos de ordenamiento, hay un montón de algoritmos, siempre se empieza con el algoritmo el más sencillo, el algoritmo de burbujeo, ¿sí? Que es el más sencillo para empezar a entender y que tiene 3 variantes, donde, bueno, voy mejorando la performance del algoritmo. Yo en este caso hay 3 opciones explicadas, ustedes pueden implementar las que quieran, ¿sí? O cualquiera otro, incluso mejor que lo que es el burbujeo, pero está bueno para entender el algoritmo. En este caso tienen la explicación paso a paso con un vector, ¿sí? Para entender por qué voy haciendo esos intercambios de la ubicación, donde yo voy empujando, en el caso de que quiera ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, voy empujando el valor mayor hacia el final en cada uno de los ciclos. Los ciclos es una repetición de n pasadas sobre el total del vector. O sea, esto acá, todo esto sería un ciclo, estas 4 pasadas, ¿sí? Y después en cada pasada, bueno, voy trabajando sobre cada una de las posiciones de manera contigua, comparando a ver si uno es mayor que el otro y haciendo el intercambio en cada una de las posiciones. Y de esta manera es que yo voy empujando al valor mayor hacia el último lugar. ¿Por qué?
Porque una vez como acá, que yo el 26, que era el más grande, lo empujo a través de las últimas pasadas al último valor, yo ya sé que estoy segura que en esta posición está el valor más grande. Entonces, ¿ahora qué me queda hacer? Me queda chequear estos 4 espacios, ¿sí? Entonces, una vez que, ¿qué hago ahora? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, otra pasada más, pero ahora ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta esta posición. Entonces, lo que tengo que hacer es recorrer estos 4 espacios. ¿Para qué? Para empujar al más grande al valor, a este lugar, ¿sí? Entonces, fíjate que el 15 lo voy empujando a este lugar. Y acá es donde el burbujeo, quizás para este caso y para otros también, no es óptimo. ¿Por qué? En esta pasada, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sí? En esta pasada, lo que queda es que el vector está ordenado, ¿bien? Pero el método no se da cuenta que está ordenado. Todavía dice, me queda chequear 3 posiciones a ver qué pasa. Y lo sigue haciendo. Y fíjate que pasa 1, 2 y 3 veces sin hacer ningún tipo de intercambio. Y ahora cuando termina esta pasada que dice, bueno, el 9 está en la posición que corresponde, le queda una última pasada en donde compara entre 7 y el 8 y dice, ah, bueno, listo, ahora sí, ya está. Entonces fíjate que hice un montón de pasadas que no tendría que haber hecho porque ya no había intercambios, ¿sí? Pero bueno, el método funciona, ¿sí? El algoritmo de método de burbujeo común, el más sencillito, el más fácil, es este, un doble ciclo for anidado con un if donde voy comparando. Acá, si le cambian el sentido de la comparación, lo harán de menor a mayor, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, método, ordenamiento por burbujeo, algoritmo básico, ¿sí? Y después están los mejorados, el 1 y el 2, donde ahora sí voy a ir evaluando si en las pasadas generales tengo cambios, ¿sí? Cuando ya no tengo cambios en las pasadas generales, bueno, voy a lograr cortar el ciclo. Fíjate cómo cambió de doble ciclo for a un ciclo while y otro ciclo for adentro, ¿sí? Y el último, el mejorado 2, bueno, ya acá voy a ir controlando otra cosa más, que es que siga desordenado el vector, y voy a ir achicando con este cota, voy a ir achicando, sí, voy a manejar, y voy a entender hasta dónde está desordenado ese vector, y voy a ir ordenando hasta ese valor, no todo, porque cuando encuentro está ordenado, lo que está ordenado ya lo dejo, y continúo solamente hasta un valor en particular que detecto. Entonces, 3 opciones, ¿sí?, de ordenamiento, ustedes implementan el que más les guste, el que más entienden, para hacer ordenamiento en vectores. Teniendo presente lo que les digo, ¿sí?, que si tienen que hacer ordenamiento de vectores paralelos, ojito, ¿sí?, ojito jazo, porque lo tienen que hacer entre los 2 vectores. Fíjense que acá les puse un ejemplo, pero acá tienen clarito el código, por más que sea un ordenamiento por burbujeo común y convencional, sin ninguna complicación, fíjense que lo tengo que hacer en paralelo con los 2 vectores, porque si no pierdo las referencias y ahí hago un lío tremendo. Bien, entonces, acá pueden ver eso, y en el último, que tiene lo de matrices más que nada, más allá de la teoría, ¿sí? Las matrices no dejan de ser un array, un vector de 2 dimensiones, ¿sí? Tengo filas, columnas, si lo piensan un poquito, es como una planilla de Excel, ¿sí?, donde tengo ese tipo de distribución, si yo me lo tengo que imaginar, y voy a organizar los datos de manera que a veces voy a necesitar leerlos o procesarlos por fila, otras veces voy a necesitar procesarlos por columna. Bueno, de acuerdo a cómo los tenga que procesar o cómo los tenga que cargar, ¿sí?, es la forma, ¿sí?, ya tienen como algoritmos que ustedes tienen para cargar, mostrar, ¿sí?, o totalizar. Fíjense, carga matrices por columnas, ¿sí?, suma por filas, entonces voy sumando. Hay un ejercicio que tenemos de los que tienen en esos ejercicios a resolver, que precisamente hacen esto, van sumando por filas, y eso después lo guardan en un vectorcito, para después hacer un informe. Entonces, tengo que estar, ¿sí?, bien atento de cómo voy a manejar los ciclos para, o por columnas también lo puedo hacer, ¿sí?, para poder hacer los informes que me toquen. Bien, esto acceso directo, no se preocupen, esto no creo que lo necesiten, pero bueno, esto le queda como consulta, no es que lo tienen que estudiar ni nada en particular,
¿sí? Es a modo de general, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta, algo que no se entiende de esto, algo que les queda pendiente, algo que no entendieron nunca de esta parte, muy general, muy por arriba, imagínense, sí que no, sí, algo que no tienen bien claro. También con esto, así ya arrancamos, nos vamos ya directo a NetBeans. Por mi parte no, profesora. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, vamos directo a NetBeans, entonces. ¿Tienen que hablo acá? Listo. Entonces, miren. Ustedes tienen, yo les compartí, si se bajaron ahí van a ver que tienen un montón de proyectos, ¿sí? Un montón. La mayoría le traté de poner como una descripción en el nombre para que ustedes sepan qué van a estar encontrando en cada uno de esos proyectos. Lo que les muestro la primera parte para que vean esto del UML y después ya vamos a hacer un recorrido por algunos de los que me parece que son más importantes. Entonces, yo lo que les dije es, les facilité ahí, que es opcional, no quiere decir que lo tengan que hacer, de que se instalen ese EasyUML, cualquiera si quieren, me parece que es una buena práctica que empiecen a hacer sus diagramas de clase. Muchos les dan la facilidad de aparte crearles el código, ¿sí? No, recuerden que UML no es que es un código de programación, o sea, es un lenguaje para hacer el diagrama, el diseño de nuestras clases, y que yo después eso lo tengo que plasmar, obviamente, en mi proyecto, en mi código, para poder empezar a trabajarlo, para poder empezar a hacer el diseño de mi solución. Ahora, tienen una alternativa acá que me parece que está buena, ¿sí? ¿Cómo trabajaríamos con esto? Una vez que ustedes lo instalan, ¿sí? Si ustedes lo instalan, como les dije, Tools, Plugins, acá tiene una opción que dice Download, y ustedes acá tendrían que buscar la carpetita que yo les, no sé si estaba comprimido o está descomprimido, acá ustedes hacen Add Plugins, y acá ustedes buscarían la carpetita donde descomprimieron o tienen este que dice EasyUML, y ustedes instalarían todos estos NVM, ¿sí? Le ponen Open y continúan la instalación para agregar este plugin a su NetBeans. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes instalan este plugin, lo que pueden hacer es, van a, acá agregamos un, perdón. Bien, vamos a agregar acá y fíjense que les tendría que aparecer acá, cuando lo agreguen, esta opción abajo, UML, bien, UML Project, yo le voy a poner, ¿sí? Le voy a poner A para que me quede arriba y le pongo grupo 155. Bien, cualquier nombre le ponen ahí a su proyecto. Recuerden que siempre pueden cambiar el project location, que es la carpeta dentro de su máquina donde ustedes están trabajando con todos sus proyectos. Le ponen Finish. Les va a agregar, ¿sí? Para que ustedes agreguen el diagrama. Y acá en Class Diagram podemos poner New, ¿sí? Other, y ahora vamos a UML, y ahora ponemos diagrama de clase, ¿bien? Acá podemos UML 155. Y ahora fíjense que tenemos acá una hoja en blanco, ¿bien? No tenemos nada específico para cargado. Entonces ahora tenemos que pensar qué es lo que armaríamos. Si pensamos un poco el ejemplo, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle, pero a grandes rasgos, ¿sí? Del ejemplo que tenían en la masterclass, si lo llegaron a ver, lo que tienen que hacer es, pican acá y van a ir agregando clases. Por ejemplo, vieron que en la masterclass tenía una clase que era vehículo, ¿bien? Importante al momento de definir las clases. El nombre de una clase va con la primera letra, esto por convención, primera letra en mayúscula, el resto en minúscula, y en singular, ¿sí?
Después en el medio, ¿se acuerdan que estos cuadraditos tenían 3 zonas? En el medio iban a ir, ¿qué cosa? Los atributos, ¿bien? Y los atributos los vamos a definir con el modificador de acceso. Acá los atributos por default se los va a poner en privados, pero ustedes pueden cambiarlo. Ahora yo les muestro, ¿sí? Ustedes lo pueden cambiar. Pero acá pueden ir y empezar a poner. ¿Y el vehículo qué podemos poner? Por ejemplo, que tiene una marca. Todos los vehículos van a tener una marca. Pensemos en cosas generales de los vehículos. Un vehículo, ¿qué va a tener? Un vehículo va a tener un modelo. Ay, perdonen que puse el atributo este acá. Con minúscula los atributos, ¿sí? Por ejemplo, marca, modelo. Bien, podemos ponerle acá, puede tener, no sé, podemos ponerle un identificador. Por ejemplo, no sé, si pensáramos general 3 atributos que puede tener cualquier vehículo, ¿bien? Y ahora acá abajo van los métodos, ¿sí? O el comportamiento que va a tener, ¿sí? Nuestro vehículo. Comportamiento general, ¿sí? Recuerden que esta clase es una clase en realidad bastante general, después tendremos las clases particulares, ¿sí? Las concretas, porque en realidad está planteado como si fuera una clase concreta, pero en realidad sería más una clase abstracta. Fíjense que cuando yo creé los atributos, solito me puso acá, no sé si lo llegan a ver, me lo puso con un signo menos acá, ¿sí? Entonces, solito me puso menos. Si yo quisiera que fuera público, yo lo puedo cambiar esto, ¿sí? Yo puedo cambiar esto, y si se fijan acá, me dice private, y si doy clic puedo cambiarlo, ¿sí? Lo mismo el tipo, el nombre, ¿sí? Después definir modificadores, ¿sí? Todo lo puedo cambiar, ¿bien? Yo lo puedo poner así, después lo puedo ir cambiando. Y después acá los métodos, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Podemos poner uno que sea que arranque, ¿sí? El arranque no tiene nada, ¿sí? Arrancar. ¿Qué otra cosa puede ser? O sea, vamos a pensar que, vamos a suponer que tiene esto solo el vehículo, ¿sí? Y ahora, pongamos uno más acelerar. ¿Sí? Y a este le vamos a pasar la velocidad, los kilómetros por hora, ¿sí? Que acelera. Bien. Bien, y ahora, ¿qué teníamos en la masterclass? ¿Qué pensaba? Bueno, dice, yo tengo este vehículo, pero aparte yo tengo 3 clases de las que voy a tratar de heredar de ese vehículo, que es una clase muy general, ¿sí? Que son el auto, ¿sí? La moto y el camión. Ahora no sé por qué me quedan súper grandes estos. Bueno. Y el camión. Bien, y ahora al auto le vamos a poner las propiedades específicas que tiene el auto. Por ejemplo, ruedas. Por ejemplo, puertas. ¿Sí? Una moto que nos puede, la cilindrada. Bien, no va a tener puertas, ¿sí? Las ruedas. Y el camión me puede interesar, no sé, cantidad de ejes y la carga que lleva, ¿sí? Carga. Bien. Y cada uno de estos, ¿qué tendrá? Sus propios métodos, ¿sí? Este, por ejemplo, el auto también arranca. ¿Qué más? También el auto acelera. El acelerar acá le puse int, pero sería void porque no me devuelve nada, ¿sí? Void acelerar y le paso los kilómetros por hora, ¿sí? Lo que pasa es que la manera en que va a acelerar un auto es distinta a la que acelera una moto, distinta a la que acelera un camión, ¿sí? Un auto tiene un pedal para acelerar, la moto tiene, no sé cómo se le llama, lo que está en el manubrio, que acelera, el camión tendrá otra forma, lo mismo la forma de frenar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tiene void frenar, ¿sí?
Y la moto va a pasar lo mismo, va a tener su método de arrancar, ¿sí? Su método para acelerar, kilómetros por hora, y su método para frenar, y el camión lo mismo, ¿sí? Acelerar. Bien. Y voy a frenar. Bueno, acá no le puse los kilómetros por hora. Bueno, ahora, ¿qué me falta hacer en este diagrama? ¿Sí? Súper sencillo, podríamos hacer más complicado. Lo que me falta es poner la relación, ¿sí? Porque acá tenemos una relación de herencia, ¿sí? Porque el auto, ¿sí? Hereda de vehículo, la moto hereda de vehículo y el camión hereda de vehículo, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen unos simbolitos para hacer las referencias y en este caso sería una referencia de herencia, que ustedes la tiran acá. Acá dice is, ¿sí? De es en inglés. Entonces, acá ¿cómo leen esto? Un auto es un vehículo. Cuando ustedes lo ponen, ya les arma la referencia de herencia, ¿sí? Hacen lo mismo con la moto. Entonces acá la moto es un vehículo. Y la última que tenemos que definir acá, que el camión es un vehículo. Acá ustedes pueden definir todas las relaciones como necesiten, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro diagrama hecho, lo que vamos a hacer es, que voy a borrar esto acá, sí, lo genero acá. Se me lo deja borrar. A ver si lo borro acá, si lo creo en el mismo. Bueno, tengo acá tengo un proyecto vacío, ¿sí? Me creo un proyecto vacío. Bien. Entonces, tengo un proyecto vacío acá que se llama AA ejemplo 1, ¿sí? No tiene nada. Y lo que voy a hacer acá es pararme en el diagramita que hicimos, ¿bien? Y voy a darle botón derecho y fíjate que te dice Easy UML Generate Code, ¿bien? Entonces lo que va a hacer es transformar nuestro diagrama, ojo, tal cual lo hicieron ustedes, ¿sí? Si hay algo que ustedes hicieron mal en el diagrama, bueno, no se va a dar cuenta, se los va a representar en código tal cual ustedes lo pusieron, ¿bien? Entonces, si ponemos Easy UML Generate Code, ¿sí? Acá me va a preguntar a qué proyecto quiero que lo mande, ¿bien? Yo quiero que lo mande a este que dice AA ejemplo 1, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar el proyecto que ustedes quieran. Entonces, si ustedes van acá, ¿sí? Fíjate que nos creó todas las clases, ahora tenemos que empezar a trabajar, no es que ya está, ¿sí? Hice el diagrama UML y ahora empiezo a trabajar con los códigos tal cual, ¿sí? Me los definió. Bien, entonces, ven que es una herramienta, o sea, no quiere decir que van a poder solucionar todo, pero es una herramienta esto. Y ustedes pueden depurar, sí, un montón de cosas antes de meterse a trabajar, analizando bien, cierro todo esto que tengo acá abierto, analizando bien su diagrama de clases, analizando la herencia, los métodos que van a estar utilizando, los atributos, que todo cierre, que no me falte ningún atributo, ningún método, y ya lo puedo ir trabajando. Entonces, fíjense, vamos a analizar primero la clase, la más general, ¿sí? Que es la clase vehículo. Bien, fíjense que la clase vehículo tiene 3 atributos. Recuerden que cuando ustedes abren una clase, van a tener el nombre de la clase, que obviamente, si ustedes, esto lo pueden escribir sin pasar por el diagrama UML, pueden escribirlo directamente, pero ¿sí? Tenemos acá una opción de tener la clase, ¿sí? Con su nombre. Si me dice público, quiere decir que la clase es visible no solo en
digamos, en este ámbito, sino la puede acceder de cualquier lado, por eso le ponen público. Y acá, bueno, acá le quiere poner ¿sí? Le quiere sacar el público. Les va a hacer sugerencias. Después ustedes tienen que ver qué es lo que dejan, ¿sí? Porque acá todavía no tenemos todavía el mail. Entonces ustedes fíjense las cosas que a veces me dicen, por ejemplo, acá me está dando que nunca está leído, pero todavía no tenemos armado todo el código. Entonces, fíjense las advertencias que les va diciendo, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa tenemos en la clase? Todos los atributos. Los atributos nosotros acá los pusimos como privados, ¿sí? Modificador de acceso. ¿Qué va a tener relación estos modificadores de acceso con la propiedad de la programación orientada a objetos que tenía que ver con el encapsulamiento? ¿Bien? Entonces, si yo lo defino como privado, quiere decir que esto solamente va a ser accesible desde la clase. No puedo modificar ni la marca, ni el modelo, ni el identificador, perdón, por fuera de la clase vehículo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, en caso que quiera que alguien pueda eventualmente cargar la marca, el modelo o el identificador de algún vehículo, tengo que proveer algún tipo de método, ¿sí? O de posibilidad para que el usuario pueda cambiarlo, ¿sí? Yo siempre asegurándome dentro de los métodos las validaciones, los chequeos, ¿sí? Para ese cambio. Entonces, esos métodos son unos métodos especiales. Ahora vamos a ir viendo paso por paso. Pero en principio, lo primero que vemos dentro de una clase son los atributos, la definición de los atributos. La lista donde voy a tener el modificador de acceso, el tipo de dato y el nombre del atributo, ¿sí? Los nombres de los atributos siempre se ponen en minúscula. Luego, ¿sí? En cualquier clase tienen que estar los métodos constructores, ¿sí? Los métodos constructores son los métodos especiales que son los que se ejecutan en el momento que nosotros estamos instanciando la clase para crear el objeto. De esos métodos constructores tenemos dos tipos, ¿sí? Los métodos constructores, ¿sí? El básico, el que no tiene ningún tipo de parámetro, y el que tiene parámetro. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Cuál necesitamos, o si dejamos disponibles los dos, o si tenemos varios constructores, porque quizás queremos un constructor que setee solo la marca, uno que setee solo el identificador, uno que setee todos los datos. Tenemos que pensar qué oferta de constructores necesitamos para nuestra aplicación. Acá tenemos dos formas de hacerlo. Y recuerden dos cosas importantes que lo vamos relacionando con lo de la clase pasada. Uno, los constructores jamás tienen un valor de retorno. Y dos, ¿sí? El constructor tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? Son dos cosas importantísimas cuando ustedes trabajen con constructores. Entonces, ¿lo puedo definir a mano? Sí. Pero NetBeans nos da la posibilidad, si presionamos botón derecho, de tener una opción acá que me dice Insert Code, ¿sí? Insertar código. Si yo ejecuto esto, fíjense que me aparece acá un menú en donde tengo cosas para poder elegir. Un menú con opciones de cosas que me puede generar NetBeans para ayudarme. Entonces, entre todas estas, está ahí primero en la lista lo que dice constructor. Si yo abro, fíjate que me está dando la listita de los 3 atributos que yo tengo dentro de mi clase vehículo, ¿sí? Entonces, yo acá tengo dos o más posibilidades en realidad. O no selecciono ninguno y pongo generate, con lo cual voy a estar generando un constructor básico, vacío, ¿sí? Que me va a generar un objeto pero que no tiene ninguna condición en los atributos seteada. Puedo elegir alguno de estos campos o puedo elegir todos, ¿sí? Depende de la necesidad. Entonces, vamos a generar primero un constructor vacío, ¿sí? Entonces, fíjense que me genera un constructor con el mismo nombre de la clase, pero que no tiene nada. Constructor vacío. Y ahora yo digo, bueno, no, pero aparte quiero poner un constructor que tenga todos los datos, ¿sí? O sea, que me pida todos los datos, marca, modelo, identificador, y que ya en el momento que estoy generando el objeto, si quiere, que ella cargue todo, ¿sí? Otra opción. Entonces lo creo. Fíjate que me lo crea solito. Public vehículo, obviamente se sigue llamando igual, pero acá, fíjate la diferencia, tengo un montón de parámetros, en este caso son esos 3,
que llegan al constructor. ¿Y qué hace el constructor? Toma cada uno de esos parámetros y los asigna a, recuerden, palabrita reservada a this, hace referencia al propio objeto, ¿sí? A cada uno de la marca, modelo, identificador y le asigna el valor que recibe por parámetro. ¿Bien? Entonces, constructor básico y constructor con parámetro. Ahora, ojito con esto. Puedo tener dos constructores, como en este caso, ¿sí? Que tienen distinta cantidad de parámetros. Y acá viene otra cosa que habíamos visto en teoría, lo que se llamaba sobrecarga, ¿sí? ¿Se acuerdan el overloading? ¿Sí? La sobrecarga, lo que estoy haciendo acá es precisamente esto. Estoy teniendo métodos, ¿sí? Que tienen el mismo nombre, en este caso es un método particular, ¿sí? Que se llama constructor, pero puede ser cualquier método, donde tengo la posibilidad de que lleguen con distinta cantidad de parámetros, ¿sí? Entonces, acá no llega ninguno, acá llegan un montón de parámetros. Y el mismo sistema se va a encargar de saber cuál tiene que ejecutar, de acuerdo a la cantidad de parámetros que recibe, ¿sí? Ya sabe cuál va a tener que ir a ejecutar. ¿Bien? Entonces, sobrecarga, en este caso, al método constructor. ¿Bien? Después tenemos la posibilidad de la mano un poco del encapsulamiento, ¿sí? De esto de utilizar los modificadores de acceso, ¿sí? En donde voy a decir private, public, ¿bien? De utilizar esos modificadores de acceso, decir, bueno, si yo tengo los atributos que son privados, tengo que dar alguna posibilidad de acceso, tanto para lectura como para escritura. Y eso se hacen con los métodos que se llaman normalmente getters y setters, ¿sí? Esto de getters y setters es una convención, ¿sí? ¿Por qué? Porque get es como de obtener y set es como de setear, de darle valor, ¿sí? Entonces, por eso le dicen getters y setters, ¿sí? Se usa habitualmente estos nombres. Entonces, nuevamente, los puedo hacer manual o me ayudo, ¿sí? En esta posibilidad que me da el NetBeans de insertarme el código. Y acá fíjate que tenemos getter, solos, setters, solos o getters and setters. O sea, las dos cosas ya me las hace juntas. Vamos a ir, somos ansiosos, queremos todo resuelto, vamos por la opción getters and setters. Y acá nuevamente puedo seleccionar todos, algunos, ¿sí? Me fijo. En este caso queremos todos, ¿sí? Queremos que me haga todos los get and set de los tres atributos. Bien, entonces le pongo generate y fíjate que nos hizo todos los métodos get marca, entonces hace el return de la marca, ¿sí? Set marca, recibe un parámetro y lo asigna, ¿sí? Get modelo, set modelo, get identificador, set identificador, ¿sí? Getters and setters, ¿sí? Todos, hasta ahora fíjense que prácticamente no tocamos una tecla. Y por último, ¿sí? Antes de arrancar los métodos particulares de la clase, tenemos uno más que se suele utilizar, que es el método toString. El toString lo que hace es, para facilitarme que yo cuando estoy trabajando y quiero ver qué valores tienen los atributos de mi clase, en vez de estar poniendo get modelo más get identificador más get marca y armar todo el choclazo ese, yo lo redefino, ¿sí? Fíjate que pongo insert code, ¿sí? toString, y acá yo tengo la opción, o lo hago con todos, ¿sí? O lo hago con lo que quiero, marca modelo, ¿sí? Con lo que yo necesite. Entonces, pongo generate, y acá pasan dos cosas. Me va a generar, ¿sí? Una cadena, que lo que me devuelve esto es una cadena que yo después tengo que imprimir, ¿no? O sea, no es que ya me lo imprime, sino que me genera el string que yo tengo listo para imprimir en pantalla, ¿sí? O hacer algo. Con todos los campos que yo creo necesarios. Esto me lo genera, yo lo puedo modificar, acá si no me gusta que salga así, lo escribo de otra manera, no hay problema. Y otra cosa importante, si se dan cuenta, me puso acá una palabrita que se llama override, ¿sí? ¿Se acuerda alguien que era override, que lo vimos la clase pasada? ¿Se acuerda alguno? Overloading, override. Lo vimos la clase pasada, los dos conceptos.
¿Cuándo cambias? Claro, claro. Entonces, muy bien, Tadeo. La idea es, yo tengo un método, ¿sí? Heredado de alguna clase y yo lo redefino, ¿sí? Yo digo, bueno, no, acá, cuando yo llame tu string, vas a ejecutar este método, que es el mío, ¿sí? Se llaman iguales, pero se ejecuta este, ¿sí? Por eso le aviso, de alguna manera, con esta palabrita override, que está sucediendo eso, que ahí hay un método que se va a ejecutar según, ¿sí? Mi definición, dentro de mi clase. ¿Bien? Y ahora, una vez que ya hice todo esto, que llegué a esta instancia, empiezo a codificar las funciones particulares de la clase vehículo, ¿sí? En este caso, arrancar y acelerar, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá podemos poner una salida por consola y decirle, estoy vehículo, vamos a poner vehículo arrancando, perdón, ¿sí? Algo básico, y al otro le vamos a poner vehículo acelerando. Bien, acá irían todas las funciones, los métodos específicos, ¿sí? Ya no genéricos, no los setters, los getters. Fíjense el orden que dimos, ¿sí? Atributos, constructores, getters and setters, toString, y después vienen los métodos particulares. Bien, todo eso ahí armadito. Esta era la clase, ¿sí? En este momento nos quedó ya armadita la clase, la superclase, ¿sí? La clase de vehículo, la clase de la que heredan el resto de las clases hijas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con las clases hijas, ¿sí? Entonces vamos a tomar la clase auto, a ver qué armó y a ver qué era lo que pasa. Nos dice que acá vemos una cosita, esperen que lo pongo más, vemos algo distinto, porque tengo una palabrita ahí que se llama extends. Bueno, la palabra extends lo que me está haciendo referencia a que yo estoy heredando de vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de cosas que yo me traigo de esta clase vehículo, que es mi superclase. Por eso ponemos la palabrita extends, ¿bien? Y acá, fíjate que yo no veo los atributos que estoy heredando de vehículo, yo veo los propios, que son las ruedas y la cantidad de ruedas, ¿bien? Y después tengo mis propios métodos, arrancar y acelerar. Pero acá tengo como una llamada ahí, ¿sí? Que me dice, agrega override. ¿Por qué agrega override? Auto, ¿sí? Hereda de vehículo. Y vehículo tiene su función arrancar. Pero auto, yo la definí acá porque tiene su forma propia de arrancar el auto, distinta a la moto, distinta al camión. Entonces, si yo le digo override de arrancar, lo que va a hacer es, ahora cuando nosotros terminamos de ver todas las cosas que tienen que ir ahí a la clase, lo que voy a hacer es definir el propio código para arrancar el auto, distinto al código de arrancar una moto y distinto al código de arrancar, ¿sí? Un camión. ¿Bien? Entonces, por eso es que me dice hacerle override, porque reconoce que hay un método arrancar en la clase padre que yo lo estoy tratando de redefinir. Lo mismo pasa con acelerar. También me da la misma ayuda, ¿sí? Y fíjate que con frenar no pasa. Acá en frenar le está faltando la definición. ¿Por qué no pasa con frenar? Porque frenar no está definida en la clase padre, ¿sí? Frenar es un método que lo estoy por definir yo, pero no lo tengo definida en la clase padre. Entonces no hay ningún tipo de problema porque va a ser un método propio. Entonces, vamos a ver, ¿qué me falta acá? Siempre lo mismo, constructores. Primero tengo los atributos, ¿está todo listo? Bueno, voy al constructor, ¿sí? Entonces, de vuelta, me paro acá. Botón derecho, insert code, constructor. Siempre el primero que vamos a poner va a ser un constructor vacío, pero miremos que acá la pantallita de generar constructores me cambió. Se me amplió, me muestra más cosas distintas a las que me estaba mostrando antes. Entonces, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? ¿Por qué cambia el constructor? Porque ahora, ¿sí? Esta clase es una clase hija de otra superclase. Entonces,
yo no solo, en el momento que construyo ese objeto, no solo tengo los atributos propios, sino que tengo los atributos heredados de la superclase vehículo. Entonces, primero queremos el constructor vacío, ¿sí? No selecciono nada, listo. Public auto y nada más. Pero ahora vamos a crear el constructor, el que tiene todos los componentes. Entonces selecciono y selecciono, ¿sí? Digo, todos los de vehículo más todos los que son míos, las ruedas y la cantidad de puertas. Entonces le ponemos generar. Ahora fíjate qué es lo que cambió, qué hay nuevo, distinto a lo que vimos antes. Tenés, bueno, el método, obviamente, del constructor, con el mismo nombre de la clase, pero fíjate acá, ¿sí? Que tenemos ahí una palabrita que dice super, haciendo referencia a los atributos de la clase heredada, de la cual heredamos, perdón, y después tenemos nuestros propios atributos. Esto de super lo que está haciendo es hacer referencia al padre, al vehículo, ¿sí? Ese es el que va a estar haciendo todo lo inicialización, porque yo estoy heredando de él estos atributos, la marca, el modelo identificador. Bueno, mientras que acá haré le asignaré a ruedas el valor que me pasaron y asignaré a puertas, ¿sí? El valor que me pasaron. Bien, entonces, el que va a inicializar en este caso las variables que corresponden al padre será el padre, ¿sí? Yo le aviso, ¿sí? Qué es lo que quiero que ponga o con qué quiero que inicialice esos valores. Bien, pero lo inicializa el padre, la clase padre. Bien, entonces, ahí estamos con los constructores. Acá tengo un constructor vacío, un constructor que solo inicializo las propias y un constructor en donde inicializo todo, ¿sí? A gusto. ¿Qué tengo? ¿Qué dijimos? Sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga de métodos. En este caso, método constructor. ¿Bien? Recuerden y fíjense que los constructores en este caso no están devolviendo nada, porque no pueden devolver nada, ¿sí? Un constructor no puede devolver nada, ¿sí? No puedo poner algún valor de retorno, eso estaría mal. ¿Y ahora qué me falta hacer? Los getters y los setters. Bien, acá de vuelta me ayudo con el insert code, getters and setters, selecciono todo, lo genero, bien, get y set de las puertas y de las ruedas. Ahora, si quiero, hago el toString, ¿sí? No es que tienen que hacer todos, yo les digo los que se usan habitualmente, ustedes pueden poner los que quieran, ¿sí? El toString, y ahora vienen los propios, ¿sí? Al arrancar, recuerden, y al acelerar, ya les pusimos override, porque estamos reescribiendo los métodos de la clase padre, ¿sí? Entonces acá vamos a poner, ahí. Estoy arrancando un auto. Bien, acá le vamos a poner que estamos acelerando. Estoy acelerando un auto a más kilómetros por hora. Bien, y ahora me estoy frenando, vamos a poner, estoy frenando un auto. Se me copió. Ahí va. Un auto. Bien, entonces, ya estamos. ¿Qué es lo que no le gustó acá? Me faltó una. Acá, perdón. Mira. Bien, entonces, listo mi clase auto, ¿sí? Esto lo voy a repetir para camión, ¿sí? Para moto, para vehículo, ¿sí? Perdón, para vehículo ya lo hicimos. Lo repetirían para camión y para moto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Algo no se entiende hasta acá? Igual ahora nos vamos a ir a desplazar a otro proyecto, pero algo no se entiende de lo que hicimos recién. En este caso fuimos al UML, esto anecdótico, si quieren lo usan, si no, no hay problema. Vamos al UML
¿sí? Vamos al UML, creamos nuestro diagrama de clases, nos apoyamos con esto para que nos cree las clases y después vamos a las clases y empezamos a trabajar. Empecé por la superclase, que sería vehículo, empezamos a trabajar, definimos atributos, constructores, después algún método particular, getters y setters, el toString si quieren, y después los métodos específicos. Lo mismo hacemos con las clases hijas, ¿sí? Y ahí, bueno, nos fijamos, los que necesiten hacerse una sobreescritura de método, les ponemos el override para que nos corresponda, y también hacemos sobrecarga en el caso de que nosotros queramos, incluso en los métodos propios, si ustedes quisieran que haya más una forma, por ejemplo, acelerar sin parámetro, acelerar con parámetro, lo pueden hacer, ¿sí? Si ustedes acá, por ejemplo, en el auto, miren, si yo quiero acelerar que tenga parámetros, y ahora quiero otro acelerar que no tenga parámetros, ¿sí? Lo hacen. Voy a tener dos, ¿sí? Dos de acelerar. Esta no es override. Ahí va. ¿Sí? Entonces, fíjate que puedo todas las que necesiten. ¿Bien? Y ahí voy haciendo sobrecarga. Lo tengo que hacer si lo necesito, si no lo necesito, no. Bien, o sea, me tengo que fijar qué es lo que necesito para el proyecto que yo esté trabajando. Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Pregúntenme, ¿eh? ¿Vamos bien con esto? Fíjense que acá también, bueno, ven herencia, lo estamos viendo con el extend, ¿sí? Encapsulamiento lo estamos viendo con el private, con el public. Si le ponen protected va a estar dentro del ámbito, ¿sí? del proyecto. La abstracción la estamos viendo con la clase, ¿sí? En la generación de la propia clase estamos haciendo la abstracción. Ahora nos queda ver el polimorfismo, que lo vamos a ver dentro del proyecto que trabajaron de la Masterclass, que lo tienen acá, ahora se los voy a mostrar, para ver algunos temas particulares, ¿sí? Una duda, el toString también imprime los atributos. Claro, si en el toString, mira, si en el toString, ¿dónde lo tengo hecho acá? En este caso estamos solamente trabajando con los valores propios, ¿sí? Con los valores propios de ruedas y de puertas. En este caso no, solo con ruedas y puertas. Ahora, mira, en el Masterclass, ahora, esperen que encuentro dónde está el de Masterclass. Ay, son tantos que ya estoy perdido con esto. Pero encuentro el de Masterclass. ¿Dónde está? Acá, Masterclass. De la Masterclass yo lo que hice fue, les comenté nada más. En el toString, ¿sí? Yo puedo agregar aparte todos los heredados, ¿sí? Entonces yo puedo poner la patente, el identificador, ¿sí? Puedo sacar los propios o todos, ¿sí? Podemos sacar los propios o todos. Ahora de hecho vamos a ir, ahora esto era para ver, digamos, cómo íbamos del UML a esto y cómo empezábamos a trabajar, y ahora vamos directo al de la Masterclass. Pero podés sacar todos, los podés redefinir y sacar todos. Si querés que te pase del auto, te devuelve a la cadena de todos los valores. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que si le quiero agregar un atributo y me olvidé, digamos, me lo crea solo en el UML. Lo que podés hacer es, venís acá, ¿sí? Vendrías acá, por ejemplo, auto, ¿sí? Lo ideal sería que para que te quede bien, vos directamente podés venir acá y le agregás, ¿sí? No sé, private in, y podés ponerle, no sé, no sé, es nafta, por ejemplo, boolean, vamos a ponerle boolean,
acá lo pondrías así, pero andate al UML, ¿dónde lo dejamos? Acá. Ay, no sé por qué me da como, ahora me está haciendo esto. Bueno, tendríamos que abrir de vuelta el diagrama. Es un error que estoy teniendo hoy con la máquina. Abrir de vuelta el diagrama y editarlo para agregarle ¿sí? Le agregás el campo. No pasa nada. Pero vos, el diagrama... solo, digamos, el UML, no está como conectado después no. Fíjate que de hecho el UML te queda por un lado y por el otro tenemos el código, el proyecto, ¿sí? No es que están conectados uno u otro. No. Vos lo haces y es como un paso como que te genera todo de golpe y de hecho toda la modificación que hacemos ahí no lo vemos en el UML después. ¿Sí? Entonces, no, fíjate que después nosotros agregamos ahí constructores, agregamos quizás algún método que se nos pasó, pero lo ideal es que vos, si tenés un UML, anda actualizándolo para que te quede... acá lo teníamos, acá. Entonces, por ejemplo, no era en auto, perdón, acá, ¿no? Acá le podemos poner boolean snap. ¿Sí? Le ponemos ahí y ya está, pero tratemos de mantenerlo actualizado, ¿sí? Entonces voy a tener los dos, ¿sí? Los dos bien, para que me queden relacionados. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Otra consulta? ¿Estamos bien? Bueno, hacemos como un paréntesis en este ejercicio, en este ejemplo, en realidad que estamos viniendo del archivito del UML, y vamos al que les dije, esperen que cierro acá que tengo 10 cosas abiertas, vamos al ejemplo que tenemos al ejemplo que tenemos de la masterclass. No, este no. No, los proyectos. Me fue el coso del proyecto. Acá. No, properties output. Bueno, vamos a acá. Vamos a la masterclass. Acá, masterclass. Bueno, entonces. Vamos a la masterclass y no sé por qué hace esto, chicos. Se desorganizan. Bueno. Está para atrás esto. Pero no es que... no sé por qué esto se me va. Que quede acostadito. Queda acostado y se me va el... Bueno, entonces, vamos a la masterclass. La masterclass tenía algo similar a lo que estamos trabajando, ¿sí? El auto. Yo lo que hice en la masterclass les comenté cosas importantes que les iba nombrando en esa masterclass. Algunas cositas, algunas ya lo hablamos, ¿sí? Pero les dejé acá modificadores de acceso. Recuerden que tenemos público, protegido, privado. ¿Cuál sería el ámbito de restricción que me generaría poner un atributo, si lo saco de público y lo pongo protegido? Bien, que yo ahí voy a estar siendo accedido por la clase y las demás clases que sean derivadas o hijas y nadie más puede acceder a ese atributo. Y si lo pongo como privado, atributo o método, no importa, cualquiera de los dos. Y si lo pongo como privado, máximo grado de encapsulamiento, solo lo puede acceder la propia clase, no lo va a ver nadie más. Si quiero dejar que lo accedan, será a través de algún get, de algún set, ¿sí? Algún método, pero no tengo opción de accederlos directamente. Entonces, el resto está todo hecho similar. Si ustedes se fijan, tiene más atributos, sí, pero es lo mismo. Implementa un constructor vacío, implementa un constructor con todos los parámetros, todos los get y todos los setters, ¿sí?
y el override del método toString con el total de los campos, ¿sí? Para el auto, en este caso, y después los 4 métodos que tenemos, el encender, apagar, acelerar y frenar, ¿sí? El auto. Lo mismo pasa, lo mismo con el camión, ¿sí? Todo igual, todo pensado de la misma manera, no tenemos los atributos propios, ¿sí? El constructor vacío, el constructor con parámetros, y después tenés los setters y los getters, ¿sí? Directo, todo armado. Y para la moto lo mismo, ¿sí? Para la moto exactamente lo mismo, todos constructor, ¿sí? Get y set. La moto solamente tenía un único atributo, ¿sí? Que era un atributo propio, ¿no? El vehículo, que es el que más o menos ya vimos algo similar, ¿sí? Tiene todos los atributos, los constructores, ¿sí? Los get, los set, todos, y un método propio que, por ejemplo, era el de estacionar, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? En cualquier proyecto nosotros vamos a ir definiendo tantos archivos .java, o sea, de tipo clase de Java, ¿sí? Por cada clase que nosotros necesitemos definir, ¿bien? Ahora, después necesitamos un class main, ¿sí? Un archivo particular, donde nosotros vamos a estar creando nuestros objetos, vamos a estar llamándolos, vamos a hacer, ¿sí? Que se produzca la lógica a resolver. Entonces, si abrimos el main, ¿sí? Si abrimos el main, fíjense que esto es la función principal, bien, que siempre va a tener un static void, ¿sí? Main, y unos argumentos que recibe por parámetro, que los recibe en el momento que se está ejecutando por primera vez, ¿sí? el programa. Esto no es que ustedes le van a tener que pasar algo acá, bien, o sea, ustedes ahí no tienen que hacer nada, ¿sí? Eso se los pone solos y es algo que, como se llama, que lo va a hacer. Y después, acá empieza a jugar un poco con las cosas a resolver. Acá estamos generando, ¿sí? Instanciando y generando un objeto auto 1. Esta es la manera de poder generar un objeto, ¿sí? Ejecutando, ¿qué cosa acá? El constructor vacío, ¿sí? Fíjate que no le pongo ningún parámetro a auto. Bien, y en el segundo caso estoy ejecutando, ¿sí? O generando un segundo objeto. Estoy generando un segundo objeto que es el auto 2, ¿sí? Pero acá el constructor que estoy tratando de llamar, fíjate que no le digo nada, yo solamente le mando los parámetros y ya va a saber, ¿sí? Va a saber qué constructor ejecutar, si ejecuta el constructor vacío o ejecuta el constructor que tiene parámetros. ¿Bien? Lo mismo pasa por la moto, con el tema de la moto. O, bueno, el camión acá también, que le estoy pasando todo, ya estoy usando los constructores que tienen parámetros. Bien, ahora, esto es generación de objetos, instanciación. Lo otro que viene acá, que empieza a jugar en la masterclass, es para aplicar, hasta ahora vimos encapsulamiento, abstracción, ¿qué otra cosa vimos? Abstracción con las clases, encapsulamiento y herencia, ¿bien? O sea, vimos esos 3. Ahora nos faltaba ver la cuarta pata, que era el polimorfismo. ¿Y cómo veíamos aplicado en el código polimorfismo? ¿Sí? Fíjense esto de acá, ¿sí? ¿Alguno se anima a explicarme a ver qué está pasando acá? Recuerden que la clase vehículo es la clase más general. Y después, estos 1, 2, 3, 4 objetos los creamos, ¿sí? Instanciando auto, bueno, un segundo auto, la moto y el camión.
¿Qué me dicen? ¿Qué está pasando acá? Que estamos definiendo un vector de 4 posiciones. ¿Qué estaría sucediendo acá? A ver, ¿quién se atreve a comentarme? Creo 4 objetos de clase vehículo, de tipo vehículo. A ver, no, a ver. Fíjate que los objetos, fíjate una cosa, vamos a ver, mira, un poquito arriba. Acá creamos un objeto auto 1, Sí. que es un auto. Un objeto auto 2, que es un auto. Un objeto moto, ¿sí? Que es de tipo moto. Y un objeto camión, que es de tipo camión, ¿sí? Tengo 4 objetos, auto 1, auto 2, moto y camión, ¿sí? Sí. Estos son 4 objetos, ¿bien? Ahora, recuerden el concepto que vimos hace un ratito con el tema de vectores. Los vectores que tenían que ser. Auto es un vehículo porque es una subclase. Bueno, va por ahí, Tadeo, muy bien, ahí estamos. Entonces, recuerden una cosa, ¿qué dijimos? Un vector tenía que ser una colección, ¿sí? Finita. Sabemos que tiene 4 posiciones, ¿verdad? Sí. Bien, finita, estamos bien. Eso de memoria consecutiva lo va a arreglar el mismo programa, ni nos preocupamos, y que tenían que ser del mismo tipo, ¿sí? Ahora, el tipo del vector que estoy definiendo es de vehículo, podían ser objetos, ¿se acuerdan que dijimos? Puede ser objetos, no hay ningún problema. Son de tipo vehículo, buenísimo. Ahora, ¿quién me explica lo que está pasando acá? Un poco va por lo que dice Tadeo. Yo le estoy asignando en la posición 0 un auto, en la posición 1 un camión, en la posición 2 una moto, en la posición 3 otro auto. Y ustedes me pueden decir, no, pero acá hay algo mal, porque si el vector es de tipo vehículo, ¿por qué asignó un auto, un camión, una moto o un auto? ¿Sí? Esto lo puedo hacer por lo que está diciendo Tadeo en el chat. ¿Por qué? Porque tanto auto como camión como la moto son subclases de vehículo, ¿sí? Heredamos, ¿sí? De vehículos. Somos hijos de vehículos o clases hijas de vehículo. Entonces, al tener esta relación de herencia, yo puedo asignarle a cada posición, ¿sí? De mi vector un objeto que, si bien no es del mismo tipo que estoy definiendo el vector, que sería vehículo, puede hacer referencia, ¿por qué? Porque tengo esta relación de herencia. Entonces, fíjate, polimorfismo, muchas formas. Yo tengo en cada posición de mi vector un objeto en realidad distinto, porque un auto no es lo mismo que una moto y no es lo mismo que un camión, ¿sí? No son iguales. Ahora, si bien son distintos estos objetos, yo puedo de alguna manera lograr agruparlos, relacionarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de herencia con los vehículos, ¿sí? Ahora, esta relación tiene que ser directa. Yo, por ejemplo, acá no podría poner un empleado, ¿sí? Un objeto empleado que creé de una clase empleado que tiene nombre, apellido, DNI, legajo, no tiene nada que ver con esto. Eso me daría error, ¿sí? No tengo forma de asignarlo, pero sí un auto, un camión y una moto, ¿sí? Tienen relación. ¿Se entiende esto? Que es la cuarta pata de la parte de la programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo es que funciona? ¿Que puedo hacer eso gracias al polimorfismo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bien, entonces, esta era la cuarta pata que nos faltaba ver del tema de los conceptos básicos que teníamos en lo que es programación orientada a objetos,
de las cosas básicas. Después tenemos un montón de cosas más, pero lo básico lo tenemos acá, ¿sí? Concepto de abstracción con la clase. Concepto de herencia, lo estamos viendo acá, ¿sí? Con el extends que estamos haciendo hacia la clase padre. Concepto de polimorfismo, lo estamos viendo acá, ¿sí? Estamos viendo cómo yo puedo en un array, en un vector, poner elementos que si bien son de distinto tipo y tienen distintos comportamientos, al haber una relación con una superclase, podemos estar relacionándolo. ¿Bien? Entonces, y vimos sobrecarga, ¿sí? Sea de métodos, ¿sí? O bueno, de funciones acá ustedes no lo van a hacer, pero después se puede hacer sobrecarga de funciones, de métodos en este caso, y el override, ¿sí? Para redefinir algún método que ya estaba definido previamente y yo quiero especificarlo de una manera diferente dentro de, en el caso, la clase que estamos trabajando. Entonces, fíjense que acá, bueno, una vez que cargamos todo nuestro vector, ¿sí? Con los datos correspondientes a cada uno de los objetos, si yo quiero mostrarlos en pantalla, una posible forma es, bueno, utilizar el system out print line y voy recorriendo con un ciclo for, posición a posición, mostrando, ¿sí? En este caso, ¿qué cosa? Bueno, ahí me fijo. Recuerden que los atributos, tanto para el auto como para el camión como la moto, son privados. Y yo tenía funciones específicas, los getters, para poder recuperar algún dato, ¿sí? En este caso queremos ir mostrando bueno, la marca, puede ser cualquier dato, ¿sí? Entonces vamos a ir mostrando la marca. Entonces, puedo ir recorriendo y diciendo la marca de cada uno de ellos. Ahora, ojo, acá el auto 1, ¿sí? Fíjense, es un auto, como llama, es un auto que se hizo la instanciación con el constructor vacío. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo no le hice el set, no le hice el set de ninguno de los atributos. Entonces, acá, cuando yo pongo, ¿sí? Get marca, el auto 1 en realidad me va a devolver null, porque yo nunca le puse valor, ¿sí? Si yo, al haber ejecutado el constructor vacío, yo quería que auto 1 tome valor en alguno de sus campos o en todos sus campos, yo tendría que haber utilizado un set para asignarle valor a cada uno de sus atributos, si no quedó un objeto vacío, ¿no? Sí, está el objeto, pero no tengo ¿cómo se llama? No tengo ningún valor en ningún atributo. Entonces, por eso, ahora cuando hacemos el get marca, ahí podemos ver, ¿sí? Qué es lo que pasó con el auto 1 y los valores de sus atributos. Y después, acá, bueno, pueden jugar un poco llamando a los métodos, ¿sí? A cada uno de los métodos de cada uno de los objetos, ¿sí? Podemos acceder a los métodos, entonces encender, acelerar, frenar, cómo nos va emitiendo, ¿sí? Los mensajes de cada uno de esos comportamientos. Bueno, acá también seguimos haciendo los get, los set, es un poco para ir probando, ¿sí? Todos los métodos, estos tal cual tienen la masterclass, ¿sí? Van haciendo y después terminan utilizando el toString para mostrar todos los datos, ¿sí? Entonces le van poniendo la patente, la caja, el color, ¿sí? Y van imprimiendo los valores para ver cómo va cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que a ustedes les quede bien en claro, ¿sí? Cómo vamos trabajando, independientemente que partan de la base de un diagrama UML o directamente ponerse a codificar directo, que también lo pueden hacer, tienen que tener presente cómo es el funcionamiento, ¿sí? Por qué defino cada cosa en cada uno de los pasos y cómo esto me puede afectar al momento de tener que hacer algo, ¿sí? Ahí, sobre todo, fíjense, no pongo métodos privados, ¿sí? En este caso no pusimos. Puede ser que en algún caso
tenga algún atributo, necesita tener algún tipo de atributo privado y bueno, ahí vería ¿sí? Cuál sería el funcionamiento. Recuerden que los constructores en general van a ir como públicos, excepto casos particulares, ¿sí? Algunos, no sé si, yo el otro día se los dije, hay uno de los patrones de diseño que requiere tener constructores privados. Es un caso muy particular, ¿sí? En general lo van a tener como públicos, ¿sí? Pero ese caso es un caso particular en uno de los patrones de diseño, ¿bien? Que, bueno, requiere un constructor que sea privado, ¿bien? ¿Hasta acá vamos bien? Así recorremos ahora otros ejercicios. Quiero mostrarles otras cosas para que ustedes vean todo el material que tienen, para que ustedes después lo puedan consultar, ¿sí? Entonces, esperen que voy ahora a abrirles. Esto sería, recuerden, Masterclass. Tienen ahí la resolución, ¿sí? De todo lo que está mostrado dentro de la Masterclass. Las clases y el main, como para que ustedes jueguen. Después, bueno, estos son todos los proyectos que ustedes tienen. Tienen, por ejemplo, les voy a mostrar unas cosas, que son más de... Bueno, tienen acá búsqueda de ordenamiento, vector máximo, intercalar vectores, cálculo de promedio. Todo esto no es de programación orientada a objetos, acá ya empiezan programación orientada a objetos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, sobrecarga de métodos, trabajar con más de un paquete, encapsulamiento, ¿sí? Arreglo con objetos, herencia, polimorfismo. Se los puse separados, ¿sí? Uno por uno para que ustedes puedan ir y consultar ese tema puntual, y tienen ahí un ejemplo. Ahora, les puse unos ejemplos de, por ejemplo, cálculo de edad. A ver, ¿dónde está? ¿Qué? Ay, que no lo veo. Acá, cálculo de edad. Por ejemplo, este ejercicio, si bien no es de... No tenemos muchas clases, tenemos ahora el main class. En por ejemplo, les dejé, para que ustedes tengan dos cosas ahí acá. Un ejercicio sencillo para calcular la edad. Vos pones tu día, mes y año de nacimiento y yo te digo cuántos años tenés. Ahora, acá ustedes piensen si tuvieran que pensar el algoritmo para el cálculo de la edad. Tenemos un montón de cosas para pensar. Yo tengo el día, mes y año. Y lo primero que tengo que hacer, a ver, alguno que me diga algoritmo, ¿sí? Si ustedes tuvieran que pensar sin tener funciones, ¿cómo hacen el cálculo de la edad de una persona? ¿Sí? Yo cumplo el 27 de abril, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaríamos a hacer el cálculo? Y nací en el 75. Entonces, ¿cómo haría el cálculo de la edad? ¿Cómo empezaríamos? A ver, ¿cómo empezaríamos el cálculo de la edad? A ver. ¿Qué haríamos? Los leo. Bien, año actual, perfecto. Entonces, sé que yo nací en el 75. Ahora estamos en el, ¿sí? 2022. Listo. Entonces tenemos dos datos. Año actual, año de nacimiento. Perfecto. Y ahora yo los resto, ¿sí? Entonces, año actual menos año de nacimiento me da 47. Yo no tengo 47 todavía. Casi, pero no tengo 47. Entonces... La primera parte es resto, ¿sí? Tendría que tener este año 47, pero no los tengo todavía. Y ahí empieza la otra variante, ¿sí? ¿Los cumplí o no los cumplí? Ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo sé si los cumplí? ¿Cómo sé si los cumplí? Si por ejemplo, estamos en febrero, ¿bien? Y yo nací en enero, ya los cumplí. Ya pasó mi cumpleaños, yo seguro pasó mi cumpleaños, ¿sí? Eso es una opción, pasó mi cumpleaños, estoy en el año, pero pasó mi cumpleaños, listo. ¿Otra opción cuál es? La otra opción es que esté dentro del mes de mi cumpleaños y ahí tengo que evaluar el día. ¿Cumplí o no cumplí o estoy justo en el día de mi cumpleaños? También, porque yo puede ser abril, ¿sí? Pero si estoy en el 23 de abril todavía no cumplí, todavía tengo 46. Pero si estoy en el 27 o en el 28, ya tengo 47 años, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a evaluar toda esa lógica
que estaría buenísimo, lo pueden hacer, bárbaro si lo hacen y lo resuelven, está fantástico, ¿bien? Incluso tenemos que evaluar si es año bisiesto, también, por ejemplo. Bien, entonces, ¿podemos evaluar todo eso? Sí, buenísimo. Pero tenemos funciones que nos resuelven todo esto también. Entonces, ténganlas porque en muchos casos les va a servir, ¿sí? Entonces, miren, acá yo les hice, ¿sí? Acá al pasar, esta que calcula la edad. Uno, no sé si ya lo utilizaron, cuando ustedes tengan que ingresar cosas por teclado, ¿sí? Desde la consola, necesitan definirse ¿sí? Instanciar un escáner, ¿sí? Ese es el que les va a permitir que ustedes hagan ingreso de datos por teclado. Entonces, escáner es la clase, ¿sí? Teclado, le ponen acá el nombre que quieren, yo le pongo teclado, pero ustedes le pueden poner input, cualquier palabra que no sea reservada. Igual a new scanner, fíjese que ¿qué estamos haciendo acá? Instanciando una clase en un objeto que lo estamos llamando teclado, ¿sí? Ejecutando un constructor que tiene un parámetro, ¿sí? Que es el system.in. Acá le estoy diciendo que quiero desde teclado estar capturando valores que estoy ingresando, ¿bien? Desde la consola. Y ahora lo que hago acá es pedirle al usuario que me ingrese. El teclado tiene un montón de métodos. Si ustedes separan punto, y acá les va a sacar un montón de métodos, ¿sí? Ustedes tienen que utilizar el que corresponde. Yo acá estoy leyendo enteros, entonces le pongo next in. Entonces voy a ir leyendo el día, el mes y el año, le voy preguntando. ¿Bien? Y después, lo que hice acá, ¿sí? Es decir, bueno, tu edad es, y fíjate que ahora estoy llamando a calcular edad. ¿Bien? Y esto lo hice con una función, ¿sí? Con un método que tiene acá, que se llama calcular edad. Que yo le paso por parámetro el día, el mes y el año, y me está devolviendo la edad de años efectivos, ¿sí? Entonces, acá empieza todo esto. O hacemos el algoritmo que conversábamos recién y nos volvemos locos haciendo todas las comparaciones, o aprovechamos todas las funciones que tenemos disponibles, ¿sí? Dentro de Java y lo hacemos súper fácil. Entonces, puedo crearme un objeto de fecha, ¿sí? Que se llama fecha hoy, que lo que hace es devolverme, en este caso, la fecha actual. Y después convierto, ¿sí? Voy a convertir a otra fecha con los valores que yo tengo de año, mes y día, los tengo separados, son 3 enteros, pero yo necesito para usar las funciones de fecha, necesito transformarlos en una fecha, ¿sí? Entonces acá tengo el localDate.off, lo puedo transformar a esto que tengo acá separado en una fecha. Y entonces me queda, en fecha hoy voy a tener la fecha, y en fecha de nacimiento voy a tener efectivamente la fecha de nacimiento que corresponde. Y ahora, lo que hago es calcular, ¿sí? Un periodo, ¿sí? de diferencia entre las dos fechas, ¿sí? Periodo entre las dos fechas, entre el nacimiento y hoy. Y esto, recuerden que no nos va a dar en años, ¿sí? No nos va a dar en años. Entonces, esto, lo que hacemos acá es convertirlo a años, get years, y devolverlo, ¿sí? Entonces, utilizando todas estas funciones de fecha, nos evitamos hacer las 1000 comparaciones para descubrir, a ver bien si cumplía o no cumplía años, ¿sí? Nos olvidamos de eso y utilizamos funciones de fecha. Esto lo tienen acá. Cada vez que ustedes corran un proyecto, les va a preguntar siempre que ustedes digan cuál es el main class de su proyecto, ¿sí? Si ustedes le ponen que recuerde en esta sesión, ¿sí? Y selecciono como main class, se los va a volver a preguntar cada vez que ustedes corran esto. Si ustedes lo pongan que lo recuerde en forma permanente, no se los pregunta más, ¿bien? Entonces, fíjense que corremos esto y ahora me va a preguntar, no sé si tengo preguntas, sí, me tiene que decir... a ver, ¿qué le faltó acá? Ahí. Ay, a ver si no me está mostrando 27.
sé si me está mostrando los de 1975. Ah, no me está mostrando... Espera. Voy a sacar esto. Espera, que me quedó esto con... Espera, ¿no? Ya. A ver si era esto, ¿verdad? Ay, no, acá me faltó. Espera que... No sé por qué puso ese... Eso me lo habrá corregido solo porque... Ahí acá me está faltando... Acá. A ver. Bueno, no sé por qué no me pone, después se los reviso entonces esto, ¿no? Igual, ahora tengo que fijarme a ver por qué. Esto se los voy a revisar, che, no sé por qué. Ah, acá puse mal el 75. Bueno, ahora tengo que fijarme por qué no les hace el system out. Print line. Así es por esto. Me cambió algo cuando lo hice. Vieron que a veces lo que tiene es que les modifica algo. Van a ver que a veces les hace sugerencias. Yo le doy, ahí está, a ver, me parece ahí está. 27 del 4 de 1975. Ahí está. Miren que me puso el try y ahí salió, me descompaginó todo. Y después en vez de hacerle print line para que me vaya imprimiendo uno abajo del otro. Entonces, fíjense, le pedimos día de nacimiento, mes y año y listo, me hace el calculador y me lo muestra. Es una tontería, pero me descompaginó el try para ver si había algún error cuando hacía hacer ingreso. Entonces, en este, por ejemplo, tienen manejo de fecha, ¿sí? Nada, les puede servir si en algún momento. Hay uno que yo les muestro acá, que es la parte de abstracta, de clase abstracta, que no quiere decir que por ejemplo, en este caso van a tener sí que usarlo seguro. Pero, por ejemplo, acá tenemos una clase, ¿se acuerdan del tema de clases abstractas? Las clases abstractas las usamos básicamente ¿para qué? Para heredar, ¿sí? Pero la clase abstracta no genera no podía ser instanciada, ¿se acuerdan ese concepto importantísimo? O sea, la clase abstracta nos permitía hacer herencia cuando tenemos cosas muy genéricas. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, ¿sí? Miren, nos miramos así. Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, que tenemos vehículo general, no especifica nada, y después tenemos dos tipos de vehículos, que son los vehículos comunes y los vehículos de carga, y después tenemos otros que ya son las clases concretas, o sea, tengo un auto, una moto, tengo un camión, ¿sí? Tengo distintos... Las clases abstractas, recuerden dos cosas, no podían ser instanciadas y me sirven para hacer esto de herencia de métodos o atributos. Entonces, para definir una clase abstracta, en el caso que en algún momento les toque, fíjense que la manera es, le pongo public abstract class vehículo. Y siempre la clase abstracta tiene método abstracto, ¿sí? Entonces, public abstract void andar, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un método andar. ¿Por qué? Porque el vehículo después andará con 4 ruedas, 2 ruedas, ¿sí? En ese sentido lo pensé. Entonces, podemos pensar, vehículo es la clase abstracta, la más general. Después tenemos dos clases abstractas que dependen de vehículo, pero siguen siendo abstractas, ¿sí? Que son, por ejemplo, vehículos sin carga y vehículos con carga. Son clases abstractas, ¿sí? Public, ¿sí? Fíjense que dice public class, vehículo sin carga, extends, vehículo, que heredan de vehículo, ¿sí? Pero no dejan de ser clases abstractas. Y fíjense que la clase abstracta no tiene nada más que, ¿sí? Voy heredando el método, ¿bien? Y por último, ahora sí, de los vehículos sin carga, por ejemplo, tengo un auto, ¿sí? Y ahora fíjate que el auto, que ya sí es una clase concreta, el auto, ¿de quién va a heredar? Por ejemplo, de los vehículos sin carga. Y acá sí yo puedo decir, bueno, un auto, ¿sí?
va a andar, ¿cómo? Y me va a decir, bueno, yo ruedo en 4 ruedas, ¿sí? Y de esa forma me desplazo. Bueno, quiere decir que yo fui haciendo toda la cadena en la herencia y yo fui heredando de clases abstractas y terminó en una clase concreta. Van a ver que no hay una aplicación, a veces son para temas de seguridad que sí se utilizan las clases abstractas, pero bueno, tienen que saber el concepto. Quizás en las aplicaciones directas que ustedes lo usen no la van a usar, pero sepan, lo vimos en la teoría, que se pueden implementar y se implementan de esta manera, ¿sí? Eso es para que les quede un ejemplo de que tienen cómo implementar clases abstractas. ¿Bien? Después, si se fijan en el main, la manera en que trabajamos, una vez que implementamos el auto, el camión, la moto, es exactamente igual. No hay o sea, ya no tengo ninguna relación con la clase abstracta, porque la clase abstracta la fui utilizando para hacer la herencia en cada uno de los casos. De hecho, ni siquiera puedo instanciar la clase, así que directamente pasa de largo eso, ¿sí? O sea, voy heredando las cosas. Tienen estos dos proyectos, este que dice varios vectores y varios matrices. Si abren ese, en varios vectores le hice la resolución de los ejercicios que tienen en la guía, en el material del módulo. Vieron que hay una parte, no sé si leyeron, que se acuerdan que les da ahí como 5 o 6 ejercicios de cada uno. Bueno, de los vectores les resolví 4, como para que tengan presente, y de matrices les resolví 1. En este caso los tienen todos resueltos acá dentro del main. Utilizo un escáner para hacer el ingreso y en algunos se los inicialicé directamente. Por ejemplo, ahora el último creo que era el de temperaturas, que eran 23 temperaturas. Directamente defino el vector inicializado con las 23 temperaturas porque no cambiaba el caso ingresarlo a mano. Entonces, en el primero tienen que trabajar con 10 vectores enteros de 1 a 100, entonces acá les agregué, ¿sí?, ciclo do while para validación de que el número ingresado esté entre 1 y 100, entonces acá pueden ver no solo la carga de un vector, sino que estamos validando que el dato sea correcto, ¿sí? Si no es correcto, se lo vuelvo a pedir n veces hasta que me ingrese el dato que corresponde, ¿bien? Y luego tienen un listado. En el ejercicio 2, ven que yo se los puse así todos, traté de que sea lo más prolijo y comprensible posible el código, es la búsqueda de un máximo y de un mínimo, ¿sí? En la edad de 15 alumnos. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es buscar, a ver qué es, acá lo que les iba a decir es esto. Cargamos el vector de los alumnos, yo valido que la edad no sea negativa, ¿sí? También con un ciclo do while, ahí también se los puse. Y lo que hice acá, tiene una pequeña diferencia con los algoritmos que yo les mandé, es que yo utilizo acá, ¿sí?, en esta parte del ciclo for donde voy buscando el máximo y voy buscando el mínimo, fíjense que utilizo a modo de bandera, ¿sí?, el valor de i en 0, ¿sí?, o sea, nuestra i, la que va a iterar el ciclo, para no forzar que el primero, o sea, de hecho lo estoy haciendo, estoy tomando como el primero máximo, pero utilizo una bandera. Entonces tomo la bandera diciendo, bueno, cuando i vale 0, tomame mi primer valor como máximo y luego ya esta parte del if ya no se va a ejecutar nunca, entonces se va a ejecutar la parte izquierda, ¿sí? Porque esto es un OR, ya esto cuando se haga falso ya no me importa y solamente voy a tomar en cuenta esta comparación. Lo mismo hago para el mínimo, ¿sí? Esto es un algoritmo, ven, chiquitito, que tienen ahí de máximo y mínimo implementado en la resolución ahí del 2. En la del 3 era vectores paralelos, ¿sí? Lo que tiene mal este enunciado 3 que no dice cuántos alumnos son. Entonces, yo le puse 5, ¿sí? No me lo dice en el enunciado. Entonces, yo le puse 5, porque tienen que darle una dimensión al array. Y les pide que los datos los ingresen. Entonces, ahí está, ¿sí? Tendríamos que tener esa cantidad, por eso yo asumí que eran 5, ponen lo que quieren. Barra T, ya saben ustedes para qué, el barra T es para hacer tabulaciones, ¿sí? Cuando ustedes están mostrando en pantalla, barra N es para hacer Enter, ¿sí?
Enter, esto es como para que ustedes se organicen lo que van mostrando en pantalla. Y el ejercicio 4, este es el que les digo, de temperaturas. Ven que yo les declaré el vector y se los inicialicé. Si ustedes quieren, le piden el ingreso de las 23 temperaturas, esto es para evitarse eso, y después van a definir un vectorcito. En este uso ordenamiento, les apliqué burbujeo para buscar las 5 temperaturas más altas y después las copian al vector este. Bien, entonces acá tienen implementado, por eso se los comenté, ordenamiento por burbujeo, para que vean, ¿sí?, el ordenamiento, y después paso las 5 primeras posiciones al otro vector. Bien, esto es el de arrays, y en el otro tienen una resolución de... tenemos una resolución de matrices. Del de matrices llegué a hacerles uno solo, varios matrices. No sé por qué. Me vuelve loca esto, chicos. La verdad que... varios matrices. Ahora tengo que dar que se descompaginó. Bueno, les resolví el ejercicio 1, ¿sí?, que era 5 jugadores que patean goles en 3 partidos, y tienen que hacer una suma por filas para un cálculo de promedio, en un vectorcito de promedios. Entonces, por eso yo acá me quedó esto acá copiado mal, les puse ahí como les grafiqué un poquito como para que les quede la explicación. Y tenemos el manejo de matrices, no solo para la carga, una carga completa, la matriz por fila por columna, sino que el recorrido por fila, ¿sí?, utilizando un totalizador, ¿sí? Acá estoy haciendo un totalizador por fila y asignando a posiciones en la matriz, ¿sí? Lo otro que tienen que tener importante en algunos ejercicios que tienen por ahí, cálculos de promedio, siempre chequen si corresponde que el valor por el que van a dividir no es 0. Otro error habitual que suele darse, digamos, cuando uno está empezando a programar, ¿sí? No sé si hay dudas, consultas, estoy pasada del horario, no quiero tampoco aburrirlos. Algo que no se entienda, chicos, que los pueda ayudar. Consulten, aprovechen. Algo que no se entendió de la clase. Tomen, ¿vieron que yo les di unos ejercicios de UML? Que había uno que tenía todo un diagrama ya hecho, que era, creo, algo de cuentas corrientes. Tomen ese UML, que ya está aprobado, y ármense las clases. Y piensen, si pueden, qué funcionalidad le darían a alguno de los métodos. Si les gusta la parte contable, si no, pueden agarrar el UML que manejaba la biblioteca, o el UML que maneja la veterinaria. Tomen eso, ¿sí? Tomen esos ejercicios que son un poquito más completos y bájenlo al código. Ya ahora pueden hacerlo, ¿sí? Aunque sean cosas sencillas, pero empiecen a pensar, empiecen a hacer ejercicios donde ustedes vean una salida de lo que están haciendo, ¿sí? No va a estar lindo, no va a ser linda la salida, va a ser por la consola, ¿sí? Pero no importa, traten de empezar a hacer ejercicios que ustedes empiecen a ver el resultado de principio a fin, ¿sí? Entonces ahí va a ser más fácil encarar el resto de los temas, ¿bien? Pero tienen que ponerse a practicar sí o sí. Sí o sí, ya ahora. Bien. Bueno, no sé, dudas, consultas, si no los libero,